Buenas tardes, ¿me escucha? Doctora, buenas tardes. Sí se le escucha. Ok, buenas tardes. Bueno, para presentarme, mi nombre, soy la doctora María Pari, médico otorrinolaringólogo. Actualmente, pues, estamos haciendo prácticas. Un grupo, solo conozco a 4, pero, ¿me dicen cuánto es el número total de estudiantes, por favor? 47, doctora. Ok, entonces estamos más de la mitad, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, doctora. Ya, si pueden en el chat poner su nombre como presente, por favor, para revisarlo, para poder avanzar y ya, pues, ¿no? Quedemos en lo que hemos quedado en el tiempo, ¿ya? Ok, doctora, ponemos presente en el chat entonces. Sí, ok. Sí, a ver, está Rodrigo, presente, Rodrigo, Pastoraica, Sí, doctora. ok, muy bien, Rocío López, ok, José Arce está, Sí, presente, doctor. ok, entonces la mayoría estamos, vamos a avanzar. El día de hoy vamos a hacer lo que es exploración, ¿no? De la vía auditiva. Ya, vamos a hacer una presentación. A ver. ¿Cómo es esto? A ver. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, doctora, sí se ve y sí se escucha. Ok, entonces vamos a la clase de hoy, es la exploración de la vía auditiva, ¿ya? Pues este sentido tiene varias formas de evaluar, ¿no? Uno de ellos, el más conocido, imagino que ya están viendo en sus prácticas, es la audiometría, ¿no? Pero tenemos, aparte de la audiometría, la acumetría, ¿no? La acumetría, tenemos la audiometría, y dentro de la audiometría están los potenciales evocados y las automesiones acústicas. Cada uno de ellos tiene la indicación, ¿no? Para realizarse. Como recordemos, pues, que la vía de la audición es un sistema que va desde la captación del sonido, ¿no? Por el pabellón auricular hasta la interpretación por el mismo cerebro. Te llega por el canal auditivo, llega a la membrana timpánica, a la cadena osicular, pasa por el promontorio hasta la cóclea y decusa y llega hacia el tálamo y al centro de la audición. Entonces es la vía de la audición. Como vemos, acá está representando el sonido que llega hacia la cóclea y a través ¿no? de los nervios cocleares, ¿no? Va a decusar hacia la oliva superior y luego al enismo lateral, el colículo inferior, hacia el tálamo y hacia la corteza auditiva. Dentro de la exploración, lo primero que vamos a ver es la acumetría. La acumetría por sí sola no es un estudio que pueda definir una patología. En realidad son complementarios, ¿no? Son estudios puramente clínicos, ¿no? Para diferenciar una patología de otra. Tenemos la acumetría fónica, que es la voz hablada o la voz cuchicheada, ¿no? Por ejemplo, estamos muy lejos, no sé, pues acá en Tacna, no sé, pues digamos en Tarata, ¿no? No vamos a encontrar probablemente
para hacer la audiometría. Entonces, pero sí podemos hacer la audiometría o voz hablada, ¿no? Voz cuchicheada para saber el rango de la audición que presenta el paciente. Tenemos la acumetría con diapasones, están las pruebas de Weber, Rine y otros, ¿no? El otro examen, que es el más conocido, es la audiometría. Este de acá, se utiliza un aparato electrónico, ¿no? A través de eso vamos a poder ver una audiometría tonal, ¿no? Una audiometría vocal o logoaudiometría, una audiometría de impedimentación o timpanometría, más conocido como timpanometría. Y también, finalmente, tenemos la audiometría de respuesta eléctrica o de potenciales evocados. Tercero, tenemos las autoemisiones acústicas. Cada uno tiene su indicación, ¿ya? Lo primero, como estábamos hablando, la de diapasones o acumetría. Recordemos que estos diapasones son instrumentos metálicos que son puestos en vibración. Entonces, se golpea una superficie dura, usualmente podemos usar pues el codo, la rodilla, ¿no? Para hacer vibrarlo, ¿no? Este tiene sus partes, este diapasón, un vástago y dos ramas, ¿no? Se debe realizar estas pruebas en un lugar no tan silencioso, ¿no? Las frecuencias más empleadas son la 128, la 256, la 512, la 1024 y la 2048. Definitivamente, la acumetría requiere la colaboración del paciente. Esto es lo que estamos describiendo, tiene su vástago y sus ramas, ¿ya? Cada uno de ellos, si ustedes observan, va a decir cuánto es la frecuencia que estamos evaluando. Dentro de la acumetría tenemos la prueba de Weber. La de Weber nos ayuda a localizar el sonido de la vía ósea, ¿no? Podemos colocar el diapasón en la frente, en el vértex o la mandíbula. Ahora, por ejemplo, los resultados, el día de hoy justo con el grupo vimos, ¿no? Utilizamos el diapasón, que era el 1024 me parece, y vimos pues que nuestro paciente, por ejemplo, lateralizaba hacia el lado derecho, ¿no? Porque probablemente sea ese oído, pues, el patológico, probablemente sospechemos de una hipoacusia conductiva. Pero cuando el Weber es indiferente, o sea, no lo siente, o lo siente en ambos lados o en el centro, es porque ambos oídos perciben igual, ¿no es cierto? Pues es una audición normal. Por ejemplo, en el grupo que hicimos, a todos nos hicimos la audiometría y casi todos percibían bien, ¿no? Una pequeña baja en uno de ellos, pero no es suficiente como para que salga lateralizado. En la hipoacusia perceptiva se oye mejor el oído sano. Bueno, puede haber pérdidas, ¿no? Pequeñas y pueden oírse igual en ambos oídos. Bueno, es más o menos cómo es que se coloca pues el diapasón y cómo es que se viaja el sonido. Igual, ¿no? Como vimos, el diapasón en el vértex, vamos a ver una audiometría en ambos, o sea, la escuchan en ambos igual. Cuando localiza hay una pérdida, ¿no? También puede haber una pérdida conductiva o una pérdida neurosensorial. Un ejemplo, lo mismo. La otra prueba, la primera es la de Weber, ahora tenemos la prueba de Rine. Esta, pues, a diferencia de que evalúa la vía ósea, esta consiste en la medición del tiempo de percepción por vía aérea y por vía ósea, ¿no? Por ambos. En cada oído por separado. Aquí, primero se pregunta al paciente cuál es el oído que mejor escucha. Y se explora primero el peor oído. Entonces, por lo tanto, como dijimos al inicio, la acumetría es un examen que requiere la colaboración del paciente. Cuando el paciente manifiesta haber dejado de oír, se pasa a la vía de mayor audición y se continúa explorando el tiempo de percepción. Normalmente se percibe mejor por vía aérea y esto se denomina Rine positivo. Si el paciente percibe mejor por vía ósea, se denomina Rine negativo, lo que indica una hipoacusia conductiva o mixta en ese oído. Entonces,
Vamos a ver, acá está. Así empezamos, ¿no? Con el pacientito preguntando. En este caso, este diapasón es de 512 Hz. Entonces preguntamos dónde escucha mejor o hasta cuánto escucha mejor. Entonces es comparativo ese test. Igual. Acá hay unos ejemplos clásicos en el cual, por ejemplo, un Weber lateralizado se irá pues lateralizado hacia el oído enfermo, ¿no? Sería un Weber positivo. Y en este caso el otro oído sería un Rine negativo, ¿no? En oído enfermo. Entonces, por lo tanto, estaríamos hablando de una hipoacusia de transmisión. Por ejemplo, puede suceder esto en una mujer joven que empieza a oír mal por un oído durante el embarazo. Podemos sospechar de una otoesclerosis, ¿no? O también puede ser una otitis media crónica. Otro ejemplo, por ejemplo, un Weber lateralizado hacia el oído sano sería positivo y un Rine, en todo caso, por lo tanto, sería un Rine positivo en el oído enfermo. Entonces sería una hipoacusia neurosensorial. ¿En qué casos? En un neuronoma del acústico. Tenemos también otro ejemplo, el Weber lateralizado desde el oído sano, positivo, un Rine negativo en oído enfermo. Entonces, el resultado sería una hipoacusia neurosensorial, un falso Rine, ¿no? ¿En qué casos? En una hipoacusia neurosensorial de larga evolución. Entonces, el sonido se va a percibir en el oído sano durante el Rine, pero el paciente no lo distingue, ¿no? Y acá tenemos otros ejemplos que lo van a revisar. Este examen de la audiometría es el estudio ¿no? de exploración auditiva más conocido, ¿no? A través de un audiómetro, un aparato electrónico. Igual que la acumetría, se requiere colaboración del paciente. Se producen tonos puros con frecuencias e intensidades establecidas para controlar tanto la vía aérea como la vía ósea. También se puede realizar otros exámenes con el mismo audiómetro, sería la logometría y el enmascaramiento. La logoaudiometría es muy importante cuando el paciente tiene problemas de adaptación a sus audífonos. El enmascaramiento lo usamos más en pacientes que tengan tinnitus. La calibración de ¿no? Permite medir la pérdida auditiva y no la intensidad física del sonido. Es por ello que hay un umbral de audición negativo. La audiometría, vamos a estudiar, pues, como ven ese diagrama, eso es un audiograma. Como ven, vemos las frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 por vía aérea, y por vía ósea estamos desde la 250 hasta la 4000 Hz. ¿Ya? La intensidad del sonido puede ir desde menos 10 hasta 120 decibeles, ¿no? Hay un margen de error en las audiometrías de más o menos 5 por la medición de cada 5 decibelios. La audiometría se debe realizar en una cabina sonoamortiguada. Se requiere de la colaboración del paciente, por ello se recomienda estudios en pacientes mayores de 4 a 5 años. Realmente es bien difícil. Hasta el momento, por ejemplo, yo no he podido realizar en pacientes de 4 o 5. Yo siempre he sido de 7 para adelante. 7. El paciente pequeño no colabora. Más aún, por ejemplo, en pacientes que tengan un tema de retraso mental y un tema de demencia senil, ¿no? O edad muy avanzada, ¿no? También no ayuda mucho. Para iniciar el proceso de la evaluación de la audición a través de la audiometría, como convención, se inicia por el mejor oído. Uno tiene que consultar qué oído usted siente que escucha mejor, ¿no? Entonces, es para que el paciente vaya ¿no? memorizando los pitos ¿no? cuando se va a mandar el sonido. Y empezamos pues en la frecuencia 1000 y luego la 2000 a 4000 para los sonidos fatigantes, ¿no? A continuación, la vía ósea de ese oído, ¿no? Después de lo que es
Vía aérea se evalúa la vía ósea. Igual con el otro oído. Cada oído y cada vía tiene unos símbolos especiales. Usualmente la vía ósea nunca es peor que la vía aérea. ¿Ya? O sea, puede caer la vía aérea, pero la vía ósea es la que sostiene. Es por eso que cuando uno hace la audiometría, y a pesar que está, digamos, en 90 decibelios, el paciente aún escucha. Pues, ¿por dónde escucha? Por la vía ósea. Entonces, claro, hay algunas patologías, ¿no? Pero bueno, como ven acá en este diagrama que estamos presentando, habla sobre los símbolos de la representación gráfica de los niveles liminales de la audición, según una norma de ISO 853-2010, ¿no? Esos símbolos, si ven usted donde dice conducción aérea y dice oído derecho, hay una bolita de color rojo, no es porque nos guste, es que así se representa, son colores internacionales, ¿no? Oído izquierdo con una X, de esa manera, ¿no? Si no hay respuesta, una bolita y un palito hacia abajo, igual, ¿no? Depende que sea, si es izquierdo o derecho, entonces, ¿ya? Cuando hay enmascaramiento, depende qué oído sea, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado. Si es una conducción ósea, ¿no? Estamos evaluando la vía ósea con los corchetes, ¿no? Y así. Cuando está enmascarado ya no es un corchete, sino, entonces así son los colores y los símbolos internacionales. El audiograma. Aquí estamos viendo pues dos audiogramas, cada uno de ellos, por ejemplo acá el primero está de color rojo en bolitas, ese es el oído derecho, ¿no es cierto? Y las X igual, son el oído izquierdo. Si no, observamos, por ejemplo, observamos los dos, las frecuencias están por encima de 20, ¿no? Entonces es una audición normal. Ya. Tenemos, con la audiometría también podemos hacer el enmascaramiento o también conocido como ensordecimiento. Se utiliza en caso de estimular el oído a más de 50 decibelios, debido a que a partir de esta frecuencia el cráneo vibra y el estímulo pasa al oído contralateral, obteniéndose una curva sombra o audición cruzada. Esto es en casos de hipoacusia asimétrica, se ensordece el oído a no estudiar con el ruido de banda estrecha. Se estudia siempre el mejor oído. Aquí es un cuadro que nos muestra, pues, cuando hablamos de una audición normal. Hace rato miramos unos audiogramas, entonces vemos que, por ejemplo, de 0 a 20 es una audición normal. Por debajo de 20 hablamos de una pérdida leve, ¿no? De 40 hasta 70, una pérdida moderada. De 70 a 90, una pérdida severa. Y por debajo de 90 es una pérdida o sordera profunda. Y aquí pues vemos, por ejemplo, las bolitas de color rojo es el oído derecho, es una norma acusia, pero tenemos que las X es una pérdida, ¿no? De que va de leve a profunda, ¿no? Porque la última que está en 8000 está perdida, no hay. Bueno, este es parte de la audiometría, es un estudio que tenemos que es la logoaudiometría, es la medición de la audición de la palabra. ¿No? Vamos a hacer el grado de discriminación del lenguaje. Se va a determinar el porcentaje de discriminación que presenta el paciente. Como les había dicho anteriormente, es útil para evaluar respuesta a audífonos o a rehabilitación del lenguaje. Cada uno de estos exámenes tiene su indicación. Bueno, en este estudio de la logoaudiometría, se va a brindar al paciente una lista de palabras fonéticamente balanceadas, emitidas desde 0 decibelios, aumentando el volumen a medida que sea necesario. Esto se va aumentando de 5 en 5 decibelios. Se mide el porcentaje de palabras que escuchó el paciente. Entonces vamos a tener un umbral de voz mínima, intensidad al que percibe la voz. Un umbral de detención de la palabra, mínima intensidad para repetir correctamente de 2 a 3 palabras. Un umbral de captación de 50% de las palabras y un umbral de máxima discriminación
mínima intensidad a la que se obtiene la máxima discriminación, sea al 100% o no. Esta es la lista que hablamos, ¿no? La lista A, la lista B, la lista C, se va evaluando al paciente, ¿no? Tenemos estas tres alternativas. Bueno, esta es la curva que nos da la logometría. La logometría en las hipoacusias conductivas se lateraliza, pero llega al 100%. Tenemos ahí las curvas A, B, C, D, ¿no? A, B, C. Y en las hipoacusias neurosensoriales no llega al 100%, ¿no? Por ejemplo, esta llega a la D y la C. Por ejemplo, a la D solo llega al 65%, la C solamente llega hasta el 35%. Bueno, otro examen que parte de la audiometría está en la timpanometría. Este es la medida de los cambios de complacencia del sistema tímpano-osicular en función de las distintas presiones aplicadas sobre el conducto auditivo sellado por una probeta. Este es un examen, bueno, no tan uso frecuente, pero sí muy importante para poder hacer distinción de diferentes patologías, especialmente en niños menores, ¿no? Ese es el timpanómetro. Este aparato, Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Lorena Guti. Este aparato va a brindarnos su resultado de forma impresa, la gran mayoría de estos aparatos. Vamos a ver que las abscisas consignan la presión desde menos 400 a más 200, 200 de agua, ¿no? En las ordenadas de la distancia en centímetros cúbicos. El estudio se realiza al inicio más 200 y se continúa hasta presiones negativas cada 50 y se anotan los valores de distensidad para cada presión. Este estudio sirve para medir la distensidad del tímpano, por lo tanto no es útil en una otitis media crónica donde ya sabemos que hay perforación timpánica, ¿no? Es un estudio objetivo, requiere obviamente un conducto auditivo limpio, ¿no? Puede realizarse a cualquiera. A diferencia de la audiometría y la acumetría, la timpanometría no requiere la colaboración del paciente, ¿no? Pero sí indicaciones clásicas, ¿no? Por ejemplo, que no tenga el oído perforado, pues no tiene sentido hacerlo, y que esté el conducto auditivo limpio, ¿no? El timpanómetro nos va a ayudar para evaluar la trompa de Eustaquio, la función del nervio facial, la movilidad y continuidad de los huesecillos de la cadena osicular, el umbral de reflejo acústico y su dinámica. Entonces, cómo es el sonido, cómo ingresa a través del pabellón auricular, va a hacer una cadena sonora a través de la membrana timpánica y moviliza la cadena osicular y finalmente, ¿no? Va a vibrar hacia la cadena oval. Ya eso lo vieron, ¿no? ¿Qué parámetros vamos a obtener con la timpanometría? Bueno, la disensibilidad, la presión del oído medio, la máxima disensibilidad, la sensibilidad del oído medio y la impedenciometría acústica. La presión normal del oído medio se halla comprendida entre menos 50 a más 50 centímetros de agua. Milímetros de agua. Común de 0. El valor se hace negativo cuando hay una disfunción tubárica. O sea, se hace plano, ¿no? Cuando hay un contenido no aéreo en la caja timpánica, el perfil timpanométrico es plano. La distensibilidad máxima está entre 0,3 hasta 0,7 centímetros cúbicos. Aumenta con desconexión de la cadena, tímpano monomérico o neotímpanos y disminuye con la fijación de cadena como en la otoesclerosis. Bueno, estos son los diferentes tipos de curvas que nos van a brindarle el timpanómetro, ¿no? Tenemos la primera, la tipo A, que es la normal, la tipo AD, donde hay probablemente una disrupción de cadena, ¿no? La tipo AS, tal vez una disfunción tubárica, la tipo B, cuando hay ocupación del oído medio, y la tipo C, cuando hay lateralización, ¿no? O una hipoacusia mixta. Y así, ¿no? Estas son las curvas de Heger, que dicen. Entonces, igual en esas imágenes vemos, por ejemplo, la curva, la primera curva, que es normal, ¿no? Y así,
hay una de la 2, hay una curva plana, vamos a ver ocupación del oído medio. En la curva, la 3, vamos a ver, hay una disfunción de la trompa de Eustaquio y se lateraliza hacia el lado izquierdo, ¿no? Y así. Y, por ejemplo, la última curva, la 5, vemos, si ven el gráfico, hay una disrupción de cadena, ¿no? Entre el estribo y el yunque, y vemos cómo no hay pico en la curva, ¿no? Y así, ¿no? Esa es la explicación sobre la curva tipo A, B y C, que son las más frecuentes. Retiro. En la curva tipo A podemos encontrar tímpanos intactos y móviles. Y el pico de máxima complacencia se encuentra en más 50 y más 50 de Pa. Se observa oídos normales y pérdidas auditivas sensoriales pequeñas, ¿no? La curva tipo B, vamos a observar una membrana timpánica rígida o inmóvil, una curva plana, no se encuentra pico de máxima complacencia, se produce cuando no hay aire en la caja timpánica, y la característica de otitis media con efusión, ¿no? En ese tipo de patologías, o presencia de mucosidad. Se puede encontrar en perforaciones, tubos de ventilación colocados en la membrana timpánica o en conductos auditivos obstruidos por cerumen. La curva tipo C, ahí vamos a tener una membrana intacta y móvil. La máxima complacencia en presiones negativas indica que aún hay aire en la caja timpánica. Se encuentra en caso de disfunción de trompa de Eustaquio, ¿no? Tenemos tipos de curvas, otros tipos, ¿no? La AD y la AS. La AD hay membranas flácidas o muy móviles, ¿no? La complacencia estática está aumentada, es característica, como les dije hace rato, de la desconexión o ¿no? disrupción de cadena osicular. La AS es la curva con pico, la complacencia estática es muy pequeña, menor a 0,3 centímetros cúbicos. ¿En qué patologías como la otosclerosis, la timpanoesclerosis, la fijación de martillo, membranas cicatrizadas y engrosadas? Y así, ¿no? Bueno, el reflejo estepedial su uso no es tan práctico, por así decirlo, pero sí se debe conocer, ¿no? Que se puede hacer para hacer este diagnóstico diferencial. ¿Qué es el reflejo estepedial? Es un sonido mayor a 70 decibelios, ¿no? Que desencadena un mecanismo de protección, la contracción del músculo del estribo, lo cual disminuye la elasticidad del sistema tímpano-osicular. Es un reflejo que evalúa el sistema tímpano-osicular, la vía acústica, al séptimo par. También se evalúa ambos oídos, ya que el reflejo estimula al oído homolateral y al contralateral. Es un estudio objetivo, ¿no? Porque no requiere la colaboración del paciente, puede realizarse a cualquier edad, pero los pequeños no mucho, ¿no? Requiere obviamente que el conducto auditivo externo esté limpio, requiere 3 condiciones fundamentales. Un campo suficiente para estimular, ya sea que se desencadena entre 80 a 90 decibelios sobre el umbral de la audición, el oído medio homolateral sano y intermedia del séptimo par craneal, ¿no? Estas son las curvas que también el mismo timpanómetro nos va a dar, ¿no? Como dijimos, no requiere la colaboración del paciente. Y acá son los resultados, ¿no? que podemos encontrar. Vamos a medir, como dije, el sistema tímpano-auricular, si hay alguna patología de cadena, de tímpano, el grado de hipoacusia, si es severa, será negativo, si hay, cómo está la caja timpánica, si hay contenido no aéreo, ¿no? El séptimo par, si hay alteración de la vía motora. ¿Cómo en qué casos? En casos de parálisis facial. Vamos a hablar de la parte de la vía acústica, ¿no? Otro examen que está dentro de lo que es audiometría son los potenciales auditivos, potenciales evocados auditivos, ¿no? Este es es el examen más objetivo que tiene ¿no? para evaluar la vía auditiva.
se estudia los cambios generados en el sistema nervioso por estímulos auditivos. Es un estudio objetivo. El principio de la evaluación es aplicar estímulos acústicos en serie y registrar los cambios de actividad cerebral o de tronco cerebral, como por ejemplo el VERA, el PET, ¿no? Se debe estimular con cada frecuencia desde 80 a 20 decibelios. Como mide la conducción del estímulo desde el oído hasta el lóbulo temporal, ¿no? Eso es lo que va a evaluar los potenciales evocados. Mide toda la vía acústica. Se puede usar desde los 6 meses de edad como screening auditivo. También para descartar simulación, simuladores, ¿no? Medición de audición en pacientes no colaboradores, por ejemplo, con retraso mental, pacientes muy seniles y menores de 4, ¿no? Yo diría hasta menores de 5 años, ¿no? Aunque en menores de 4 años se puede hacer lo que es ludoaudiometría, ¿no? Por ejemplo, ese es ¿cómo se llaman? Los potenciales evocados. Se van a colocar una serie de electrodos, ¿no? Ese pabellón auricular, el conducto, la frente, ¿no? Y a través de un equipo eléctrico, se va a evaluar toda la vía auditiva. Requiere que el paciente esté o dormido o un poco movimiento, ¿no? Relajado. Entonces, vamos a evaluar toda la vía auditiva desde la cóclea, vamos a ver el núcleo ventral, el núcleo olivar, el núcleo coclear, el núcleo del mismo lateral, los colículos laterales, el cuerpo geniculado medial del tálamo, los colículos inferiores, la radiación tálamo cortical, la corteza cerebral auditiva, el lóbulo temporal. Toda esa vía la va a evaluar el potencial evocado auditivo. Y resultados, igual que va a haber unas curvas, ¿no? Y se tiene que evaluar dónde está la patología. Con este examen podemos hacer hasta diagnóstico diferencial o diagnosticar un neurinoma del acústico. El estado VERA, donde la respuesta auditiva consiste en una serie de 7 ondas que se registran en los primeros 10 milisegundos después del estímulo. Las más importantes son las onda 1, la 3 y la 5. La 1 es la evaluación del nervio coclear con una latencia de 1.3 milisegundos. La onda 3 evalúa el enismo lateral y la onda 5 el tubérculo cuadrigémino inferior, ambas con una latencia de 1 milisegundo. Los intervalos entre cada onda también son de interés. Vamos a evaluar la latencia de las ondas, la morfología de estas ondas, la amplitud de las ondas y las diferencias interaurales. Entonces, cada onda es muy diferente, ¿no? Entonces, eso nos puede significar qué patología puede presentarse, ¿no? Hay ondas anormales, entonces vamos viendo cómo está alterado, ¿no? Como dije, podemos hacer hasta el diagnóstico del neurinoma del acústico. Y las diferencias integrales, cómo van las curvas. Bueno. Las autoemisiones acústicas. Es otro estudio que se puede hacer. En definición, vemos que en la cóclea las células ciliares externas emiten sonidos que son transmitidos al conducto auditivo externo. Estas ondas sonoras son las autoemisiones acústicas. Las autoemisiones acústicas también es un estudio objetivo, no requiere colaboración del paciente. Dentro de los tipos de autoemisiones acústicas tenemos las autoemisiones acústicas transitorias, que es el estímulo sonoro en un clic de banda de frecuencia ancha. Las autoemisiones acústicas por producto de distorsión, que son sonidos emitidos por la cóclea en respuesta a una doble estimulación sonora de 2 tonos puros continuos y simultáneos, producidos a una misma intensidad. Las autoemisiones acústicas con estímulo de frecuencia sonora emitidos por la cóclea ante un estímulo sonoro no se usa en la parte clínica, ¿no?
más se utilizan los de producto de distorsión. Las atenuaciones acústicas tienen su indicación, es para detección precoz de las hipoacusias en neonatos, para ver la evolución de la cóclea en el uso de pacientes sometidos a ototóxicos, en el control de hipoacusias producidas por daño coclear, por ejemplo, un trauma acústico, ototóxico, una hipoxia. Recordar que solo mide la función coclear, no mide toda la vía auditiva. Entonces, condiciones para las autoemisiones acústicas son el conducto auditivo externo limpio, ausencia de patología del oído medio, como la otitis media aguda, ¿no? Y que el paciente esté tranquilo. Entonces, las autoemisiones acústicas puede ser desde el primer día de vida del pacientito, en pacientes sometidos a ototóxicos, y está dentro de la evaluación, en realidad, de tamizaje, ¿no? Entonces, me pareció interesante, ¿no? La evaluación de las emisiones acústicas en relación a los potenciales evacuados auditivos del tronco cerebral en los niños, ¿no? Entonces, en este estudio que está aquí, nos dicen, pues, por ejemplo, que obviamente el potencial evocado es mucho mejor, mucho más mucho mejor en sus resultados, ¿no? En la evaluación. En conclusión, dice, las autoemisiones acústicas no representarían una alternativa lo suficientemente discriminatoria como prueba de tamizaje en esta población, ¿no? En los niñitos de 0 a 4 años. Pero recordemos, como lo dijimos hace un momento, que los potenciales evocados necesitan mucha colaboración del paciente, a diferencia, porque tienen que estar muy tranquilos, ¿no? A diferencia de las autoemisiones acústicas, que es un estudio en el tiempo relativamente corto y no requiere colaboración, ¿no? Bueno, eso sería lo que quería compartir sobre la exploración de la vía auditiva.